Bienvenidos al repaso semanal de la lección juvenil. Ofrecemos disculpas por el retraso en la lección y por grabar en audio porque generalmente estamos en contacto por medio de video. Pero aquí estamos y es un placer para nosotros poder comunicarnos con ustedes. Recuerden suscribirse, compartir esta lección y que podamos juntos aprender del Señor, que ese es nuestro principal objetivo. Hemos venido hablando sobre algo muy importante: Jesús. Su vida, su ministerio, lo que Él hizo en esta tierra por cada uno de nosotros. Y es la labor más importante que pudo haber hecho en el plan de salvación y de redención. En este caso, vamos a ver la lección número 7, único en su especie. Algo muy importante, nadie más ha sido ni será igual a Él. Vamos a hablar de cosas muy importantes y muy interesantes. Quédate en nuestra lección juvenil y sean todos bienvenidos. El texto clave lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 11 y nos dice: les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Podemos analizar cosas muy interesantes en ese texto, muy importantes. De hecho, vamos a mirar qué nos dice el comentario bíblico adventista sobre este texto de Mateo 11:11. Es decir, cuando se refiere al más pequeño en comparación con quienes estuvieran en el reino. Por supuesto, el reino al cual se hace referencia aquí es el reino de la gracia divina en el corazón de los hombres. Reino que fue proclamado tanto por Juan como por Cristo y que Cristo mismo había traído al mundo en su persona. Mayor es que Él. ¿Qué nos quiere decir esta frase? No mayor que Juan en valor moral, valentía, carácter o logros, sino mayor porque tenía el privilegio de relacionarse personalmente con Cristo. En cierto sentido, Juan solo estaba a la puerta del reino mirando hacia adentro, mientras que el más humilde seguidor de Jesús estaría en la presencia misma del Rey. Qué importante mensaje. ¿Te gustaría estar en la presencia misma del Rey de Reyes y Señor de Señores? Ese es nuestro principal objetivo y esperamos que todos podamos cumplirlo. En la sección de Más Luz nos habla sobre el deseado de todas las gentes, capítulo 10, página 78. Recordemos que el plan de lectura nos viene hablando sobre este mismo libro y esta misma cuestión. Nos dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho: será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Deseaba a todas las gentes. Muy bien, ¿cuál será esa obra a la cual fue llamado? El hijo de Zacarías. Es importante que vayamos a ver entonces la sección de Identifícate con la historia. Pero no sin antes pasar a la sección de ¿qué opinas?, que es interesante y también nos va a ayudar a entender un poco el mensaje. Describe a continuación a la persona más extraña que hayas conocido. No sé quién será o cómo será la persona más extraña que hayas conocido. ¿Qué aspecto tenía? De pronto algo físico, algo en su rostro, una costumbre o comportamiento que te llame la atención o que digas que es propio y único de esa persona, su vestimenta, su forma de expresarse. ¿Afectaron tu percepción de esa persona, su aspecto y la forma en que vestía y hablaba? Generalmente yo creo que sí. Muchas veces quizás en algún momento nosotros discriminamos o pensamos que una persona es de algún modo por la forma en la cual habla o se viste. Entonces probablemente nos ha pasado y ha sucedido esta cuestión. Nos gustaría que en los comentarios ustedes también nos dejaran sus pensamientos y percepciones a través de esta pregunta que nos hace la sección de ¿qué opinas? Muy bien, identifícate con la historia. Nos viene hablando de Juan el Bautista en el desierto de Judea. Y vamos a leer algunos pequeños fragmentos de Identifícate con la historia para que podamos entonces contestar las preguntas que vienen a continuación. Personaje importante de esta sección: Juan el Bautista. Y decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca.
Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se le sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel de monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara y les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Un doble propósito, quizás un doble sentido, tenían presente en este instante. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Muchas veces nosotros vamos a Dios de una forma no segura, no con un arrepentimiento genuino, y desagradamos a Dios. Sigue diciendo allí: todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y los separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo, dijo: ¿yo quién soy? Yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. Jesús fue bautizado y salió del agua. Y algo importante: el cielo se abrió y el Espíritu de Dios bajó sobre él como una paloma. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Las tres personas de la Trinidad en evidencia. Vamos entonces a contestar: explica la historia. ¿Qué son o cuáles son los personajes principales de esta narración? Muy bien, Juan el Bautista, Jesús, los saduceos y fariseos que influyen en el mensaje que Juan el Bautista quiere dar a entender, pero Jesús y Juan el Bautista son los más importantes. ¿Cuál es el mensaje presentado o el mensaje central presentado por Juan el Bautista? Podemos analizar dos mensajes en esta sección de Identifica la historia. El mensaje es el siguiente: Juan el Bautista le dice a los fariseos que no pueden llegar y tener el bautismo como algo de exaltarse a ellos mismos, no, o de entregarle algo a Dios a medias o mediocremente. Los exhorta a que hagan las cosas como el Señor lo pide, de una manera que puedan agradarle. El segundo mensaje central es el bautismo del Señor por medio de Juan el Bautista. ¿A quiénes les habla Juan el Bautista? Principalmente en el inicio de Identifícate con la historia, les habla a los fariseos, a los saduceos, y posteriormente tiene una conversación con Jesús en el cual dice que no es digno de hacerlo, pero es necesario que suceda. Subraya los versículos donde percibas un cambio significativo de la historia. El cambio significativo de la historia, o más puntual, surge en dos ocasiones: cuando van los fariseos y cuando llega Jesús. Cambia la historia completamente. ¿Cómo supo Juan el Bautista que el hombre que se dirigía hacia él era el Mesías? Mis queridos hermanos y jóvenes que puedan escuchar este audio, Juan el Bautista había sido llamado para una labor importante y conocía, sentía y percibía que era el Mesías. Sus palabras, la forma en la cual Jesús se expresaba, podían haberle dicho a él que era la persona indicada. Entonces, seguramente en algún momento nos hemos encontrado con personas que, sin conocerlas, podemos identificar cosas en ellas. Imagínense cómo hubiese sido si nos encontráramos al Señor en aquel momento. ¿Qué lección o lecciones aprendiste de este pasaje? Primero que todo, yo creo que podemos aprender un arrepentimiento genuino, que nosotros podemos arrepentirnos de corazón, que no debemos ser hipócritas o mediocres ante el Señor porque nadie más que Él nos conoce. Muy bien, vamos entonces a continuar y vamos a pasar a una sección importante que se llama ¿Lo sabías?, en la cual vamos a aprender aspectos súper importantes de nuestra lección juvenil. Juan el Bautista tenía un voto de por vida de nunca ingerir bebidas alcohólicas. Qué bueno que como jóvenes lo pudiésemos tener todos. Hubo otras personas en la Biblia que realizaron votos similares. El más conocido posiblemente sea Sansón. Los alimentos que ingería Juan el Bautista y la ropa que portaba también fueron escogidos especialmente por Dios debido al mensaje tan especial que tenía que dar. Este es un mensaje de salvación. Definitivamente la labor de Juan el Bautista fue muy significativa en la historia del Señor.
Hemos llegado entonces al final. Aplícalo en tu vida. Y en esta sección, como sabemos, podemos notar que los días de la semana nos hablan sobre lo que ya hemos tratado en la sección de Más Luz, el texto bíblico, en Identifícate con la historia, y también en situaciones que hemos hablado de las secciones de ¿lo sabías y qué opinas? La sesión del domingo nos dice: ¿qué pecados le reprochó Juan Bautista a los fariseos? El pecado de ensalzarse, de creerse que ellos podían tomar las cosas sagradas como juego, y eso no está bien ante los ojos del Señor. Vamos entonces a terminar con el jueves y el viernes. Recuerden que los demás días a veces no los tratamos porque ya el punto central de la historia está en Identifícate y en Explica la historia. El jueves, durante la semana has aprendido sobre la vida y ministerio de Juan el Bautista. Esperamos que hayamos aprendido muchas lecciones sobre esto. El hombre escogido por Dios para que preparara el camino para el ministerio público de Jesús. ¿Por qué crees que era necesario que Juan bautizara a Jesús públicamente? Es un ejemplo lo que quiso darnos el Señor a entender a nosotros. Por eso es importante que como cristianos podamos proclamar al mundo que la necesidad de recibir a Jesús en nuestros corazones se consume por medio del bautismo, algo importante para nosotros. Por eso Jesús lo hizo público para darnos ejemplo. ¿Ya fuiste bautizado? Si no es así, ¿qué te detiene? Qué bueno que en nuestras clases pudiésemos tener visitas y que pudiésemos también explicarles esta parte del bautismo de manera detallada. Veamos cómo Jesús nos da ese ejemplo y también Él lo hizo. Elena G. White escribió de Juan el Bautista lo siguiente: Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos, debía hacerles sentir la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Este es el mensaje principal de la lección para esta semana, la labor de Juan el Bautista. Único en su especie, el Señor, Juan el Bautista, todo lo que hace para que podamos nosotros tener ese ejemplo importantísimo de nuestra vida. ¿Qué haces tú para poder glorificar el nombre de Dios? ¿Cómo nosotros podemos responder a ese llamado tan importante que se nos ha hecho por medio del bautismo? Que nuestro arrepentimiento sea en todo momento genuino, sea verdadero y sea de corazón. Recuerden que pueden dejar en los comentarios cualquier pregunta, duda y que podamos entonces entre todos complementar nuestra lección juvenil. Para la próxima ocasión esperamos leer sus preguntas y comentarlas. Dios les bendiga. Recuerden que debemos estar cada día más cerca de Cristo.